Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para absolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Muy bien, 8:07 en la mañana. Hoy es jueves de inquietudes notariales. Vamos a seguir conociendo nuestro segmento semanal en donde evidentemente conocemos los diferentes servicios y actividades que llevan adelante las notarias y notarios de los 221 cantones del país. Vamos hasta el austro ecuatoriano, vía telemática. Está enlazada con nosotros la doctora María Bernal Ordóñez, notaria sexta del Cantón Cuenca. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Buenos días, señor Vela. Buenos días, radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Agradecerles primero por el espacio que nos brindan todos los jueves para tratar temas notariales que son de interés de los usuarios de las notarías y, por qué no decirlo, del público en general. Gracias, doctora, a usted por la gentileza de atendernos en esta mañana. A ver, hoy hemos planteado seguridad jurídica y actos notariales telemáticos. Me parece importantísimo hablar justamente sobre el uso de los mecanismos telemáticos porque se entiende que antes de la pandemia todo era presencial, pero después de la pandemia se incorporaron reformas para que también se pueda combinar lo presencial con lo telemático. ¿Cuáles son los actos notariales que se los puede hacer de modo telemático, doctora? Existen varios actos, la mayoría de actos se pueden hacer mediante vía telemática, con la presencialidad telemática, pero hay algunas excepciones que lo establece el artículo 18.2, que dice que es necesariamente la presencia de las partes para realizar dichos actos. ¿Cuáles son estos? Entre algunos citaré la autorización de salida del país, los testamentos, la notificación con la cesión de traspaso de créditos, el registro de firmas, uno más que me olvide, pero son pocos los que necesitan la presencialidad. Ahora, en eso un poco de discusión, porque debería ser lo contrario. Alguna vez yo planteé un análisis en el que decía que más bien se debería decir cuáles son los actos que no deberían hacerse de manera física, o sea, al contrario, ¿no? Como ciertas cosas como copias de archivos de las notarías, aquellos actos que no tengan contraposición de intereses, que no genere algún tipo de causa que pueda derivar en algún tipo de nulidad del acto o contrato que se celebre. ¿Por qué digo esto? Porque ante lo precipitado que fue el reformar la ley notarial y incorporar el artículo 18.1 a dicha ley para evitar justamente la presencialidad de las partes, no se contó con las herramientas tecnológicas seguras para que el notario haga uso y pueda realizar los actos requeridos de manera telemática de forma segura, confiable, considerando lo dispuesto en el artículo 27 de la ley notarial, que dice que el notario tiene la obligación de verificar la capacidad de las partes, la libertad con la que procede y el conocimiento con el que se obliga. Para mí aquí en este tema lo más importante es que la libertad de las partes, ¿no? Cómo verificar de manera telemática que las partes comparecen con plena libertad, sin presión, coerción, sin estar amenazados, porque uno como notario se sienta frente a la pantalla y cómo verifica que detrás de eso la persona se vea amenazada, coercionada, presionada para realizar tal o cual acto. Entonces, yo sí creo que ese principio fundamental del derecho notarial
que Notariado Latino ha venido utilizando siempre y que tiene sus raíces en el derecho romano, tan formalista, pero tan intrínsecamente relacionado con el derecho a la seguridad jurídica, se estaría dejando de lado, porque la inmediación es esa presencialidad, es el hecho de que las partes estén frente al notario y el notario pueda ver, oír, percibir qué está pasando en el entorno de esa persona para que y no se vea coercionado. Y si es necesario, bueno, aún tratando de personas del grupo de atención prioritario, más aún con esta sentencia de la Corte Constitucional del año 2021, el que decía que nosotros debemos examinar de forma aislada y separada a las personas para que no se vean vulnerados en sus derechos. Entonces, esa presencialidad para mí es muy importante, señor Vela. Oiga, doctora, pero con el uso de herramientas telemáticas, tecnológicas, no hay riesgos, digamos, la presencialidad le permite al notario o notaria tener a los comparecientes, verlos ahí, están frente a su escritorio. Pero en el uso telemático no hay la posibilidad de que eventualmente haya algún tipo de falsificación, de fraude, alguna cuestión de viveza criolla, como decimos en el Ecuador, ¿o ese riesgo está minimizado, doctora? El riesgo minimizado con la presencialidad, pero no con los actos notariales telemáticos, ¿no? O sea, si hay un riesgo. Hay un riesgo altísimo, muy alto. Yo considero que el riesgo es alto, porque, como le decía, usted cómo puede cerciorarse de que esa persona que comparezca ante usted a través telemáticamente por medio digital, ¿cómo puede usted saber si esa persona no está amenazada, coercionada, presionada por alguien, ¿no? Porque usted no puede ver el entorno. Además, es difícil, se hace un poco más difícil tener la certeza de que esa persona es la que utiliza incluso la firma, la clave para acceder a realizar la firma en el acto o contrato que se realice. Entonces es un poco complicado, puede existir suplantación de la persona. Sí se complica, señor Vela. En eso yo defiendo el principio de inmediación, que es muy útil para los notarios, para que esos documentos que se plasmen en instrumentos físicos ante el notario tengan la validez plena, que hagan fe contra terceros y perduren en el tiempo, para que no estén sujetos a posibles nulidades contractuales a posterior. Acá me piden que le pregunte a nuestra invitada, ¿cómo es el proceso de certificación de documentos que contienen firma electrónica? Y preguntan si se los debe imprimir o cuál es el procedimiento, doctora. El que contiene firma electrónica hay que materializarlos. O sea, uno se entra al link, a la página, se baja el documento, se copia el link y se materializa el documento. O sea, se imprime el documento, se hace material. El documento digital se vuelve material, es posible. Eso lo estamos haciendo sin ningún problema ahora los notarios. ¿Qué tipo de plataforma están utilizando ahora mismo para los...? Bueno, el Consejo de la Prefectura emitió la resolución 232 en enero, en el que dispuso que nosotros usemos medios tecnológicos adecuados, como es el Zoom, el Telegram, que dice, pero a mi modo de ver no es suficiente, ¿no? No, y como estamos acostumbrados a que esos documentos, a que al menos nuestra generación, a que los documentos sean físicos, a que nuestros actos y contratos estén plasmados en documentos físicos, en papel impreso y además sean entregados de esa manera. La verdad, en mi experiencia, no he tenido requerimientos para hacer actos notariales telemáticos aún. Ah, todavía no. Usted todavía no. Usted todavía no. Yo todavía no, y me atrevo a decir que la mayoría de los colegas no hacen. Debe haber
excepcionales casos que lo han hecho. No conozco bien el asunto, pero yo todavía en mi experiencia no he tenido peticiones para realizar actos o contratos de manera telemática. Ahora, el Consejo de la Judicatura está haciendo o elaborando o construyendo su plataforma electrónica para, yo creo que próximamente, 2 meses, no sé, ya está implementando la plataforma Presnot. Es una plataforma electrónica segura, notarial, para utilizar ese medio y ahí realizar los actos notariales telemáticos. ¿Y está definida la forma en que se los va a hacer? Es decir, ¿hay una reglamentación que se va a emplear? Todavía no existe el procedimiento, pero yo creo que hay un procedimiento previo en esta resolución que le acabo de mencionar, pero es para utilizar plataforma como el Zoom que estamos utilizando ahora. Pero no hay un procedimiento todavía. Yo creo que una vez lanzado el PESNOT, se va a establecer el procedimiento ya definitivo para la utilización y la realización de actos notariales telemáticos. Usted me decía que en su propia experiencia todavía no le han pedido el trámites de forma telemático, pero si le piden, ¿usted está obligada a hacerlo o puede negarse a hacerlo telemáticamente? Yo podría negarle porque podría negarme en algún momento y depende del caso, ¿no? Porque si yo veo que es una persona que pertenece al grupo de atención prioritaria, necesariamente tengo que pedir la presencia física. Y no solo una vez, en la presencia física también me ha tocado a veces conversar con el usuario una vez, luego me requiero otra vez y hasta a veces me ha tocado irme a su domicilio para constatar cómo está su estado, ¿no? Su capacidad, su libertad, su conocimiento de lo que va a hacer, se le ha explicado para cumplir con lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional de 2021. Es importante, entonces, en casos como esos, yo sí me negaría, porque no tenemos una plataforma segura, porque no estaría cumpliendo con la disposición de la Corte Constitucional. Pero si es un caso extremo, usted no podría negarse y tendría que dar paso. ¿Cuál sería el caso extremo? No sé, tal vez que están fuera del país o qué sé yo, no sé. No, aún más eso también nos está definido, porque la ley, ya. Recordemos que nuestra ley notarial es de 1966, no se ha reformado. Entonces, es difícil una ley antigua acoplar a esta nueva modalidad de actos, ¿no? Con la modernización, si tenemos una ley tan antigua. Entonces, el tema de que nosotros no somos notarios electos para un cantón, ¿no? Cantonales. Entonces, ¿cómo haríamos con nuestro tema de competencia territorial? Sí, si una persona está fuera del país, yo creo que me debería negar porque no tengo competencia para actuar. Esto, por ejemplo, yo no lo tenía claro. La competencia es solo territorial, por ejemplo. Usted, siendo notaria de Cuenca, no podría suscribir determinado acto relacionado con Quito. No. Determinado acto sí. Si las personas vienen acá, a Cuenca, a mi oficina sí, pero yo no podría, una persona que está en Quito, realizar un acto por esa persona, ¿no? O sea, independientemente de que el objeto del contrato esté en otra ciudad, yo sí puedo realizar si la persona comparece físicamente a mi oficina, ¿sí? Ese es el tema de la competencia. Ahora, no, como no está definido todavía el tema de la competencia territorial en materia telemática, en este momento yo sí me negaría, si una persona está fuera del cantón donde yo ejerzo. Correcto. Doctora María Belén Ordóñez, María Bernal Ordóñez, le quiero agradecer por su tiempo para hablar justamente sobre este concepto de seguridad jurídica y actos notariales telemáticos. Muy amable. Muchas gracias, señor Vela. Reitero mi agradecimiento y a las órdenes siempre. Gracias a nuestra invitada, la notaria sexta del Cantón Cuenca, María Bernal Ordóñez,
hablando en Inquietudes Notariales sobre los actos notariales telemáticos, nos ha explicado que, claro, están a la espera las notarias y notarios del país de la instrumentación de la plataforma, porque eso decía la última reforma de la ley notarial, por parte del Consejo de la Judicatura, de una plataforma única que permita garantizar la seguridad de los actos que llevan adelante las notarias y notarios del país. 8:22 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.